La chica que están viendo en las imágenes tiene solamente 15 años y camina junto a un hombre de 28, quien es su novio. Las cámaras captan a la pareja abandonando tranquilamente un edificio, y nadie sospechaba que detrás de ellos habían dejado una escena aterradora que se descubriría unos días después. Este caso impactó no solamente a Nueva York, sino a todo Estados Unidos, no solamente por la persona que realizó los actos, ni por el parentesco que tenía con las víctimas, sino también por su edad. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Destiny García. Acompáñenme a ver todos los detalles. La noche del domingo 3 de enero de 2016, los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York en Estados Unidos acudieron a un complejo de viviendas en Brooklyn. Iban a hacer un chequeo de bienestar en un apartamento, a solicitud de los familiares de una mujer llamada Rosy Sánchez de 38 años, quienes tenían ya varios días de no saber nada de ella. Al mismo tiempo, un chico llamado Jason Valentín hizo otra llamada al número de emergencias para denunciar algo inquietante. Su prima Destiny García, de 15 años, le había contado algo horrible. Le confesó que había matado a su madre y al novio de esta, y que se encontraba escondida en la casa de su padre biológico. Las alarmas sonaron cuando Jason proporcionó la dirección de su tía. Era el mismo lugar donde la policía estaba haciendo la verificación de bienestar, así que los oficiales decidieron tocar. Cuando vieron que nadie contestaba, se dieron cuenta que si bien la puerta estaba cerrada, no tenía seguro, y decidieron entrar al inmueble. Dentro encontraron una escena terrible. En el piso de la cocina estaba el cuerpo sin vida de un hombre, en evidente estado de descomposición. A simple vista parecía tener múltiples heridas de bala y de arma blanca. También en una de las habitaciones estaba el cuerpo de una mujer, igualmente con lesiones por arma de fuego y con un corte profundo en el pecho. Además, igual que el hombre, estaba en un avanzado estado de descomposición. Las víctimas fueron identificadas como Rosy, la mujer que habían estado buscando, y su pareja, un hombre de 40 años llamado Anderson Núñez. De inmediato la escena se precintó y los cuerpos fueron llevados al servicio forense para que le realizaran todos los análisis. Paralelamente, la policía comenzó a interrogar a Jason. Querían saber qué era lo que el chico sabía. Él volvió a contar la misma historia y contó que su prima Daisy estaba en casa de su padre, Roger García, que vivía en el mismo condado. Rápidamente la policía fue hasta el lugar y detuvieron a la jovencita de solo 15 años como sospechosa de un doble homicidio. Al ser menor de edad, su padre la acompañó a la comisaría. Pero para entender cómo esta familia terminó en esta situación debemos de retroceder muchos años, hasta el año 2001, cuando nació Destiny. El padre de Destiny, Roger, originario de Honduras, había conocido a Rosy en Nueva York. De Roger se sabe que había estado casado en Houston y había tenido 3 hijos, pero la relación había terminado mal. En 1993 se mudó a Brooklyn, que fue donde conoció a Rosy, y así comenzaron una relación, fruto de la cual, como ya les dije, nació Destiny. La relación era tormentosa y la pareja se separó cuando la niña era muy pequeña, por lo que cada quien rehizo su vida. Rosy se quedó con la mayor parte de la custodia y con su hija vivían en un pequeño apartamento. Con el paso del tiempo, ella conoció a un hombre llamado Anderson y comenzaron una relación sentimental. Se sabe que se casaron el 14 de febrero de 2010, cuando Destiny apenas tenía 9 años. Así las cosas, la niña fue creciendo y durante la adolescencia comenzó a mostrar una actitud desafiante. Parecía que existía mucha tirantez entre ella y su madre, quien era muy rigurosa en su crianza. Sin embargo, nadie lograba comprender la magnitud de los problemas que ellas tenían. Con estos antecedentes podemos volver al día en el que Destiny fue detenida. Ella llegó a la comisaría a las 8 de la noche del 3 de enero. Los oficiales le leyeron sus derechos, pero renunció a estos de forma voluntaria para dar su versión. Su padre no hablaba mucho inglés, así que le dieron una intérprete, que lo ayudaría a comprender las cosas. Destiny primero hizo varias declaraciones incriminatorias, y trató de implicar a su hermano de crianza, un chico también de 15 años llamado Jordan Santiago, pero luego cambió de versión diciendo que sus acciones habían sido el resultado
de haber sido abusada sexualmente por la pareja de su madre. Destiny entonces dio su consentimiento para ser examinada y fotografiada, e inmediatamente después un detective la acompañó a una sala de menores designada. Unas horas después, la chica se comenzó a mostrar muy alterada y le dijo a los agentes que había mentido en su interrogatorio inicial. El 4 de enero fue trasladada nuevamente a la sala de interrogatorios, esta vez acompañada por su padre. En esta nueva versión, ella cambió por completo su relato. Aclaró que su hermano Jordan no había participado en el crimen y terminó incriminando a su propio novio, un hombre que le doblaba la edad llamado Jerry Maisonette, de 28 años, quien también residía en Brooklyn. Destiny sostuvo también que su madre la maltrataba física y psicológicamente y que la relación entre las dos se había vuelto demasiado conflictiva. Comentó que el 27 de diciembre había peleado con su madre. Ella pensaba mudarse con una prima y su madre la encontró haciendo las maletas y le pegó. Al día siguiente llamó a su novio porque quería que supuestamente la protegiera. Y como vimos en las cámaras de vigilancia del inicio, la pareja se encontró fuera del edificio. Destiny contó que ellos entraron al apartamento y mientras Jerry esperaba en el pasillo por ella, las cosas se complicaron. Comentó que su madre estaba en la habitación del fondo sentada frente a la computadora, cuando ella decidió accionar un arma de fuego que su novio Jerry le había llevado. Después de herir a su madre fue por su padrastro. Y luego de eso no solamente los hirió con el arma, sino que también utilizó un arma blanca que había encontrado en la cocina. A él lo atacó al menos 30 veces y a su madre una decena más. Luego de cometer el brutal crimen, ella decidió irse junto con su novio. Y luego de eso, el día 31 de diciembre, salieron con sus amigos a despedir el año nuevo. Con esta declaración, la fiscalía decidió imputarle a Destiny 2 cargos de asesinato en segundo grado y 2 de posesión criminal de armas. Además de eso, el juez ordenó su detención sin derecho a fianza y fue llevada a un centro de reclusión juvenil. Entre tanto, la investigación continuó avanzando, y pese a que tenían el nombre del cómplice de Destiny, no lograban localizarlo. Además de eso, también se encontraron en el apartamento restos de sangre que al hacer el análisis de ADN correspondían con los de Jerry. La policía con esto entonces quería corroborar si en cierto punto del ataque con el cuchillo Jerry intervino y había resultado herido. Fue así como empezaron a buscar registros en diferentes hospitales de Nueva York y vieron que, en efecto, la noche de los hechos Jerry había asistido a uno de estos, diciendo que tenía un corte en la mano. Jerry tenía además un largo historial de cargos de robo, agresión y posesión de sustancias ilícitas. Finalmente, casi un mes después de los hechos, la noche del martes 2 de febrero de 2016, Jerry fue detenido. Fue acusado de 2 cargos de asesinato y de posesión de armas, y al igual que Destiny, quedó detenido sin derecho a fianza. Varios familiares acudieron para apoyarle, pero rehusaron hacer declaraciones a la prensa. Mientras todo esto pasaba, los familiares de Rosie y de su pareja también comenzaban a hacer su duelo. Los familiares del novio de la mujer hicieron una colecta diciendo que eran personas de escasos recursos y que no tenían cómo afrontar los gastos funerarios. Así fueron pasando los días y el caso dio un giro dramático cuando se supo que Destiny estaba embarazada y que el padre evidentemente era su novio Jerry. La noticia dividió aún más a la familia de la joven. Su abuela materna declaró a la prensa local que le dolía la pérdida de su hija, pero que creía que su nieta lo había hecho porque la trataban mal. Pero otros parientes como su primo Jason, al cual ella le había confesado los hechos, no estaban convencidos de la veracidad de las acusaciones. Así las cosas, varios familiares declararon fuera de los tribunales en marzo de 2016 y agregaron que no estaban allí para poder apoyar a Destiny, sino para honrar la memoria de Rosie y de Anderson. Aún así, se preguntaban por qué las autoridades no habían acusado a Jerry de agresión sexual. Recordemos que Destiny solo tenía 14 años y él tenía 28. Por lo cual en el estado de Nueva York ella no podía dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con él. Al final de cuentas esto terminó convirtiéndose en un drama familiar, porque tanto la abuela como las tías de Destiny comenzaron a hablar sobre la vida que tenía la niña. Para la abuela su hija era demasiado dura, pero para las tías de Destiny, las hermanas de Rosie, ella simple y sencillamente era una mujer que se preocupaba por su crianza. Además dijeron que Anderson era una persona maravillosa y que siempre había sido un gran padrastro para la chica. Pocos días después el caso dio otro giro dramático, cuando Destiny fue puesta bajo custodia tras sufrir una interrupción espontánea del embarazo. Según sus abogados, la chica había sido acosada y amenazada por otras internas.
Se agregó que su situación era muy difícil y que estaba pasando muy mal todo este tiempo. Ya en agosto de 2018, el equipo de Destiny anunció que planeaba presentar una moción para separar el caso de la joven de su coacusado Jerry. Esto se interpretó como una ruptura definitiva de la pareja. Ya habían pasado 2 años desde los hechos y el proceso se había ralentizado por distintos recursos introducidos específicamente por la defensa de Destiny, incluyendo una solicitud de supresión, cuestionando la legalidad de su detención. No obstante, en enero de 2020, la Corte Suprema rechazó esta petición y concluyó que el arresto había sido legal y que ella misma había rechazado la lectura de sus derechos. Durante los siguientes meses no existieron avances en el proceso penal y el caso fue impactado por la emergencia sanitaria mundial, así que se ralentizó demasiado. Lo próximo que se supo fue que el 8 de agosto de 2022 fue Jerry el que se declaró culpable de asesinato en primer grado. Y menos de un año después, se dijo que se le daría una pena de un mínimo de 22 años y un máximo de cadena perpetua. Durante la audiencia, los seres queridos de Anderson también tuvieron la oportunidad de dar sus declaraciones de impacto. Por otra parte, se celebró el juicio de Destiny. Ella tenía en ese momento 22 años y fue declarada culpable de 2 cargos de homicidio involuntario. La audiencia de sentencia se programó para el 3 de agosto de 2023, a la cual también llegaron muchos de sus familiares. Varias personas seguían insistiendo en que Destiny había sido una víctima. Ella incluso ofreció una entrevista televisada en la que se mostró arrepentida de lo que había hecho y contó que la vida junto a su madre había sido tranquila hasta que apareció Anderson e insistió en que había sido agredida sexualmente por él y por su madre. Porque yo estaba siendo abusada y molestada sexualmente. Me hicieron así. Fue un abuso por años. Mi mamá ponía cosas feas en mi cabeza de quién era mi papá biológico. Ella me pegaba, a veces sin razón. También cuando peleaba con mi padrastro me golpeaba. Me decía que yo era una desgracia, que ella hubiera deseado abortar. También habló de su estado emocional en el momento en el que pidió que su novio le llevara el arma para su protección, diciendo que realmente tenía mucha ira y sentía un gran miedo por su vida. No tenía control sobre mis emociones, no me podía controlar. Yo siempre hablaba con mi novio y él alimentaba mi ira y no podía más. Esa noche le pedí que trajera una pistola para protección. Eso sí, expresó mucho remordimiento por lo que le hizo a su madre. Desearía no haberlo hecho. Si tú tuvieras a tu mamá de frente, ¿qué tú le dirías? Te extraño. ¿Tú piensas en tu madre todos los días? Algo bonito que tú recuerdes de tu mamá. Sus abrazos. De acuerdo con los informes finales, a Destiny, al ser menor de edad cuando fueron los hechos, la condenaron a un máximo de 10 años y a un mínimo de 3. Y es que las pruebas de la defensa también habían convencido al juez y al jurado de que la jovencita se sentía mal y que estaba en un estado impactante cuando sucedieron los hechos. La pena, como era por cada uno de los asesinatos, sería concurrente y no consecutiva, o sea que ella simple y sencillamente iba a cumplir una sola cantidad de años por los 2 crímenes. Y además de eso, luego iba a tener 2 años de supervisión fuera del penal. Para ese momento, ella ya había pasado casi 8 años en la cárcel, tiempo que se tenía que computar de esta sentencia, por lo cual, al final de cuentas, pues se sabía que iba a pasar muy poco tiempo ya. Además, cuando quedó con libertad condicional, se amparó bajo la ley de antecedentes limpios. Y es que después de 5 años de no cometer delitos, ella podía limpiar sus registros penales ya que había sido juzgada como una menor. Para cuando estoy realizando este video, agosto de 2026, no pude verificar si hay registros de su situación penitenciaria, de qué sucedió o de si está ya excarcelada. Lo que sí sabemos es que ya pasó más de una década desde los hechos, algo que impactó a toda una comunidad. Era increíble ver cómo una niña tan joven había realizado algo tan horrible en contra de su madre. Y además de eso, cómo había ido luego a celebrar el Año Nuevo. Para muchos, Destiny no fue una víctima, y sus acciones fueron terribles. Para otros simplemente sí lo fue, y todo lo que hizo fue el resultado de años de abuso prolongado. Ahora que escucharon todo el caso, cuéntenme en los comentarios qué opinan. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante y bastante duro. Un caso que dividió a toda la opinión y al final también otra vez volvemos a hablar de esto. Las leyes de los menores. Destiny fue capaz de matar a su madre y a su padrastro y no sabemos si sería capaz de matar a otras personas. Es bastante
complicado el hecho de que estas personas, a pesar de que cometen actos terribles por los que muchos van a una cadena perpetua o incluso una condena de muerte, al no haber cumplido 18 años pareciera que tienen un manto de protección en ellos. Si bien la cárcel es para que esta gente se vuelva a insertar en la sociedad, es también muy duro el hecho de que muchas familias pasen por todo lo que pasó, por ejemplo la familia de Anderson, al saber que esta persona, que fue quien le quitó la vida al hombre, pues solamente pasó unos años muy cortos en prisión y tuvo la oportunidad de rehacer su vida. Cuéntenme ustedes qué opinan.